Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, una vez más acompañándoles y compartiendo con ustedes estas cápsulas bíblicas. Nuestro propósito es estar cada día apoyándole en su devocional diario, a través de estas lecturas, a través de estas reflexiones, a través de esta porción bíblica, esperando que sean de bendición para usted, así como lo ha sido para mí, y que también sea una oportunidad para que usted pueda compartir con otros la palabra del Señor. Así es que le animo que usted replique estas cápsulas y las copie a las diferentes redes sociales que usted tiene y pueda compartir también estas cápsulas con otras personas. Hoy vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La lectura de nuestro pan diario para la tarde de hoy se titula Orar con confianza. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado le dará una serpiente? Tras años de intentar tener un hijo, Ricardo y Susana estaban eufóricos cuando ella quedó embarazada. Sin embargo, los problemas de salud de ella planteaban un riesgo para el bebé. Así que Ricardo pasaba noches enteras orando por su esposa e hijo. Una noche sintió que no necesitaba orar tanto, que Dios había prometido ocuparse de todo. Pero a la semana Susana perdió el bebé. Ricardo, devastado, se preguntaba: ¿habían perdido el bebé porque él no había orado lo suficiente? De entrada, podríamos pensar que la parábola de hoy sugiere eso. Un hombre que supuestamente representa a Dios solo se levanta para ayudar por la insoportable insistencia de su vecino. Si fuera así, sugeriría que Dios solo nos da lo que necesitamos si lo importunamos. Si no oramos con suficiente fuerza, tal vez no nos ayude. Pero algunos comentaristas de la Biblia creen que esto malinterpreta la parábola, que el verdadero sentido es que si los vecinos ayudan por razones egoístas, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre no egoísta? Por lo tanto, podemos pedir con confianza, sabiendo que Dios es más grande que los humanos imperfectos. Le dije a Ricardo: no sé por qué perdieron al bebé, pero sí sé que no fue porque no oraras lo suficiente. Dios no es así. Si el vecino de la parábola representa a Dios, ¿cómo sugiere que es? Si los versículos 11 al 13 explican la parábola, ¿cómo es Dios? Bueno, esto de orar con confianza, este tema es un tema importante de saber, de comprender, de analizar, de meditar, porque muchas veces nosotros hacemos de la oración un ritual, hacemos de la oración algo mecánico, algo que va perdiendo su esencia. Cuando nosotros oramos solamente por orar, por mística, porque pensamos que si no oramos antes de salir de la casa entonces nos va a ir mal durante el día, porque si pensamos que no oramos antes de comer entonces nos va a caer mal la comida o nos vamos a enfermar, o si no oramos antes de acostarnos entonces quizás no vamos a amanecer vivos. La oración no es para eso. La oración es
esa herramienta que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios o para comunicarnos con Dios. Es esa posibilidad que nosotros tenemos de tener ese contacto siempre con nuestro Dios. La oración es para comunicarnos con Él, es para tener ese tiempo de intimidad con nuestro Padre. La oración no es unas palabras mágicas que nosotros decimos para que nos vaya bien, para nada. En la escritura encontramos hombres y mujeres que oraban y sin embargo así murieron, sin embargo así fueron decapitados, sin embargo así fueron maltratados, golpeados. El mismo Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. El hecho de que lo clavaran en la cruz no quiere decir que entonces Él ese día no oró cuando se levantó. No, tenemos que aprender que la oración tiene otro propósito en la vida del cristiano. La oración es ese tiempo en el que nosotros estamos en comunión con Dios, compartiendo lo que hay en nuestro corazón, siendo sinceros, siendo sensibles, aprovechando ese tiempo para conocer también a Dios. Esa es la oración. Por eso el título de esta enseñanza, orar con confianza. Muchas veces nosotros nos sentimos culpables por algo que sucede y pensamos así como el protagonista de esta historia, como Ricardo, yo no oré lo suficiente. No, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido. A todos los que hemos sido hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, nos ha bendecido grandemente. Y Él nos bendecirá igual si nosotros oramos mucho o oramos poco. La motivación de la oración no debe ser esa, no debe ser voy a orar mucho para que Dios me bendiga más. La motivación de la oración es voy a tener más tiempo de comunión con el Señor, voy a tener más tiempo para compartir con Él, para hablar con Él, para escucharle también hablar. Y por eso es importante que nosotros entendamos el poder de la oración y el propósito de la oración. Claro, por supuesto que nosotros podemos ser insistentes en la oración, como lo dice la parábola, pero no para lograr algo más para el Señor, no para sacarle a fuerzas algún milagro que necesitemos, no va a ser así. Nosotros insistimos en la oración porque queremos pasar más tiempo con Él. Él igual nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo conforme a su perfecta voluntad. El hecho de que nosotros oremos más o menos no va a hacer cambiar en Él esa bendición, esa misericordia que tiene para con nosotros. Tenemos que dejar esos pensamientos, esos esquemas que se han ido formando en la iglesia sobre la oración. Y nosotros tenemos que entender que la oración es ese tiempo de comunicación. Por eso a veces cuando hay oraciones que gritan a los cuatro vientos como si Dios estuviera sordo, nosotros no nos comunicamos así cuando estamos hablando con nuestros papás o con nuestros hermanos, cuando estamos en una conversación, a no ser que haya una emoción violenta en nosotros, pero generalmente nosotros no hablamos con las personas así, gritándoles como si estuvieran sordos. Bueno, igual Dios está y Dios nos escucha. Él no está tan lejos como para que estemos gritando y vociferando y haciendo unas oraciones que realmente no cumplen el propósito de la oración. Y tampoco para que hagamos oraciones elaboradas. A veces escuchamos unas oraciones que necesitamos un diccionario para poder entenderlas. No, con Dios debemos hablar así como decía el título, orar con confianza, orar con sinceridad, con transparencia. Él nos conoce, Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, Él sabe quiénes somos nosotros. No tenemos que aparentar delante de Dios que somos muy elocuentes, no tenemos que pretender ser los mejores oradores delante de Dios. Él nos conoce como somos. Él está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aun cuando dormimos todo el tiempo, Él está todo el tiempo con nosotros, Él nos conoce plenamente. Entonces tampoco necesitamos hacer esas oraciones, oh excelentísimo Dios, omnipotente del cielo y de la tierra. O sea, claro, adorémosle a Él, reconozcamos su poder, reconozcamos su grandeza, reconozcamos su soberanía, por supuesto. Pero hagámoslo con confianza, con sinceridad, que salga del corazón, que nuestras oraciones realmente salgan de corazón y no salgan de un esquema que hemos aprendido a repetir día tras día.
Eso es orar con confianza y entender que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Padre bueno y que Él está dispuesto a ayudarnos siempre, siempre. Como dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y por supuesto muchas bendiciones más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido entender, Señor, que tú eres un Dios atento a nuestras oraciones y que tú quieres que nos comuniquemos contigo de una manera sincera, de una manera transparente, de una manera honesta, que nos comuniquemos contigo con confianza, sabiendo que este tiempo que nosotros pasamos en oración es un tiempo maravilloso en el que te conocemos más y más, te conocemos más y vamos madurando nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de podernos comunicar contigo, porque ya no necesitamos intermediarios para poder comunicarnos contigo. Lo podemos hacer directamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por responder nuestras oraciones con bondad siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.